hay una caída en la economía mexicana en el último trimestre del año pasado, es decir, los últimos 3 meses de 2024, una caída del menos 0.6% con relación al trimestre inmediato anterior de 2024. Los economistas, los especialistas en estos temas han empezado a adelantar que se le alcanza a ver el copete a una posible recesión. Para eso quiero agradecer muchísimo, y lo hice madrugar en sábado, a Máster Alejandro Romero Ayala, especialista en estos temas, para que nos explique cómo ven las cosas. Alejandro, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Pues además de madrugar en fin de semana, fue en puente, ¿no? Además, imagínate, agradable. Ya se me hace que me estás adelantando que te voy a tener que pagar las Miller dobles. No hay bronca, jalo, para que veas. Y luego en esas tazas que vi que andan circulando, no, bueno, no, pues imagínate, ¿no? Yo me la tendré que echar en la tacita la Miller, pues, ¿no? Cerveza en taza, Sí. Vamos a ponerlo de moda. Vamos a ponerlo de moda. Oye, a ver, primero que nada, hay un dato que encendió las alarmas, y luego viene Donald Trump a hablar de aranceles y no solo reventó las bocinas, no nomás encendió las alarmas. ¿Qué significa esto? Que la economía haya caído en el último trimestre del año pasado, los últimos 3 meses, menos 0.6%, menos 0.6%, y ustedes, los economistas, dicen se avisó una recesión. ¿Qué significa eso y qué significa el término de recesión para el común de los mortales, que lo podamos entender? Sí, mira, una recesión en los términos más sencillos posibles es cuando la actividad económica, es decir, todo lo que hacemos nosotros, las ventas de las empresas, la producción de las industrias, todo lo que se hace de transacciones en la economía, pues en vez de crecer, se contrae. Es decir, empiezan a caer las ventas de los comercios, de las papelerías, de las peluquerías, de los supermercados. Las grandes industrias empiezan a ver disminuir sus pedidos. Entonces, bueno, pues esta contracción o esta caída en la actividad económica, pues generalmente se refleja también en una caída en el consumo de la población, porque obviamente si hay menos actividad, pues hay menos ingreso. Por ejemplo, los trabajadores de la Ford a lo mejor entran en paro técnico, entonces les pagan menos horas de trabajo, y todo esto se ve reflejado, te digo, en una menor actividad económica, en un menor consumo, y también, pues obviamente le impacta. Uno de los primeros indicadores que empieza a impactar una recesión son los precios de las casas. Pues obviamente al haber menos circulante, menos actividad, las casas empiezan a disminuir sus precios, y pues obviamente también la inversión. Como la economía no está, digamos, en un periodo boyante, pues las empresas dicen, no, pues ¿para qué abro otra sucursal? Claro. ¿Para qué abro otra línea de producción si no están las condiciones? Y entonces pues se dejan de generar empleos, y se deja, te digo, de invertir. En eso se traduce, y es como se siente una recesión. ¿Y eso se ve también cuando uno va al supermercado, o estamos hablando de otra cosa? Porque eso como que le interesa mucho a la gente, pues. Pues obviamente si traes menos recursos, Claro. pues Hay menos circulante, pues. Menos circulante, evidentemente reduces tus compras, reduces te vas a lo ultra básico, claro, digamos, en el supermercado, y eso tiene un impacto evidentemente en el resto de la economía. Alejandro, estoy conversando con Alejandro Romero, economista, divulgador de estos temas de economía. Alejandro, y en el caso concreto de Sonora, ¿dónde sientes tú que toca las fibras más sensibles una eventual recesión de la economía mexicana? ¿Dónde se nota más? Dabas algunos ejemplos ahorita, la industria automotriz, pero ¿en qué sectores crees que sean como los más vulnerables?
Mira, en este momento está muy vulnerable el sector agropecuario. Correcto. Pero ahí también por la sequía, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que eh, co- eh, están, digamos, alineándose muchos factores negativos. Está el de la sequía, está la falta de apoyos que hace años, recordarás que se están manifestando los productores, que no hay apoyos del gobierno Es federal, correcto. que no hay Sí, se acabaron subsidios. los programas, ¿eh? Todos los Se programas que acabaron. había de Zagarpa y demás, también se los descabecharon. Canceló totalmente el gobierno federal de López Obrador y si a eso le sumas la sequía y si a eso le sumas el cierre de la frontera, por ejemplo, al ganado por el tema del gusano barrenador, Sí. y a eso le sumas la inseguridad en el sur del estado, bueno, pues todo eso viene a abonar a un escenario complicado para el sector agropecuario. Y todavía si vienen en camino aranceles a productos que de exportación del sector agropecuario, como las hortalizas, como el ganado en pie, como Sí. los camarones, que también se exporta mucho de las granjas acuícolas del estado. Bueno, pues ese es un foco rojo, y en el sur en el sur del estado recordarás que no hay industrialización realmente todavía. Entonces, para lo que es Obregón, Navojoa, Sí, claro. Guatabampo, esa región, pues va a significar todavía una contracción económica todavía más intensa, ¿no? Sí, de hecho, el tema de los aranceles, justo quería tocarlo contigo también un poco para ir cerrando. Eh, la imposición de aranceles del 25% contra México por parte de Trump podría llevar a una recesión de la economía mexicana, dijo ayer la calificadora Standard & Poor's. Leo textual, dice, estimamos que la implementación de aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas empujaría a la economía de México, pues, a una recesión. Se espera que el principal contribuyente a esta desaceleración sean las exportaciones reales de bienes y servicios, que se prevé que disminuyan en 2025. Es decir, aquí aplica aquella máxima de la filosofía popular: éramos muchos y parió la abuela, ¿no? Es decir, ya veníamos ya con problemas de la economía, y el güero copetudo de acá del norte se le ocurre levantar la ceja y decir, órale, señores, ahí les va. ¿Cómo te imaginas que venga el tema de los aranceles, Alejandro? ¿Y en cuánto tiempo se vería eh, los efectos de aplicación de aranceles a la economía mexicana? Mira, yo diría que ya estamos en una recesión técnica. Ok. Digamos que lo de los aranceles más bien vendría a profundizar Ok. más la recesión. Este, y lo que te diría es que en el caso de que habrá que ver en qué intensidad los aplica el gobierno de Estados Unidos. Es decir, si los aplica por 2, 3 meses, quizás el efecto no sea tan Y traumático, pues, podría ¿no? ser a ciertos sectores, ¿no, Alex? Y podría ser a ciertos sectores, a Sí, ciertos productos. sí, correcto. Ahora, si en una decisión totalmente irracional, pero muy de Donald Trump, le aplica a todos los productos, ese sí sería el peor escenario, sería la peor idea posible, y ahí sí los efectos, la verdad, ahora sí que serían quizás inimaginables, porque ya estás hablando de toda la actividad exportadora del país se vendría abajo, y más o menos un 30% de nuestra economía depende de las exportaciones. Por lo tanto sería un golpe muy fuerte a la actividad económica, que te digo, ya estamos en recesión técnica, prácticamente la profundizaría más. Y me gustaría comentarte esto: venimos por una recesión por malas decisiones internas también, ¿eh? Sí. No, yo creo que se va a dar que en los próximos meses
mucho del oficialismo va a tratar de culpar al tema de los aranceles y a Donald Trump de esta recesión, pero no, esta recesión ya viene, te digo, desde octubre, sí, claro, que es el periodo que abarca el cuarto trimestre, y que es cuando también se empezaron a profundizar estas reformas constitucionales que promovió el oficialismo y que pues han generado mucha incertidumbre, como puede ser la del Poder Judicial, y otras que se han tomado la ahí. La propia desaparición de los órganos autónomos. Es muy buen, es importante ese apunte que haces, porque efectivamente, ¿no? Luego empiezan a salir los proclives a envolverse en las banderas. Pero no, además el dato del INEGI salió antes de que Trump hiciera el anuncio, así que la cosa ya venía mal. Alejandro, te agradezco muchísimo, como siempre, tu disponibilidad a conversar con la audiencia de En Contexto. Si alguien te quiere leer, te quiere seguir, ¿dónde te puede buscar? Sí, mira, en Facebook estoy como Alex Romero y en X, antes Twitter, estoy como @Alex Romero Ayala, y ahí en Facebook está la promoción de las tasas, Jesús. Digo, tú tienes la tuya apartada. No, bueno, es lo menos que podía esperar. Para quien quiera participar en la promoción de las tasas, ahí está en Facebook. Órale, ahí está la promoción de las tasas en Facebook. Alex, te agradezco mucho, te mando un abrazo, buen fin de semana.